Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, en la librería Badaraco, en un nuevo capítulo de Un libro y un café. En este caso, el libro es Caballo de Verano, de Hernán Roncino, quien ha tenido la gentileza de acercarse para conversar un rato sobre este libro de cuentos maravillosos. 9 cuentos son. En su mayoría, en algún lado leí una definición que me encantó y voy a tomar, que son cuentos que transcurren en un alambrado entre el campo y el pueblo. Ajá. Me pareció una linda metáfora. Y quería empezar preguntándote, el título Caballo de Verano, supongo que tiene que ver con una frase que además es el epígrafe del libro, que es de Las 12 en Bragado, el cuento de Haroldo Conti, que es ese ansioso caballo del verano, la frase. Y bueno, ¿por qué este título para el libro y por qué elegirlo como acápite del libro? Bueno, Marina, gracias por la invitación, un placer charlar con vos. Haroldo Conti está organizando un poco el trasfondo del libro de alguna manera, ¿no? Como una tradición también y como un autor que ha construido un territorio que a mí me interesa mucho, digamos, ¿no? Que es el de los pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y qué es lo que ha hecho con eso, digamos, la literatura, ¿no? A mí siempre, cuando empecé a leer me costaba mucho, y cuando empecé a escribir me costaba mucho ubicar y pensar los cuentos en un territorio que sea como eso, digamos, de pueblos, de pequeñas ciudades. Y Haroldo Conti fue un autor que me reconcilió con ese territorio, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empecé a leer otros autores que también habían trabajado en la provincia de alguna manera. Y bueno, fue como una formación, un momento formativo ese, ¿no? En este caso, los cuentos están organizados en 2 partes y recuperan como 20 años de escritura, podríamos decir, de cuentos que trabajan puramente con el campo, y cuentos o con pequeñas ciudades o con pequeñas situaciones de una ciudad, como pareja de clase media, qué sé yo. Y después otro imaginario, digamos, que es el otro en donde aparece la ciudad y otro imaginario. Entonces puede ser el alambrado como un punto de ordenador del libro, como alguna vez ordenó otras cosas. Después que le iba a dejar para más adelante, pero ya que lo mencionas, en esa segunda parte del libro hay un cuento que se llama El origen de la tos, que me resultó, bueno, yo tengo muy leída tu obra y me resultó como muy distinto al resto de lo que escribís generalmente. Digamos, resumámoslo sin spoilearlo, pero es alguien que está en Praga y que habla con alguien a través de una pantalla. Me imaginé que era una llamada de Skype o algo así. Sí, una cosa virtual. Sí. No digo la marca. No, digamos. No está la marca, pero yo me imaginé que no era ahora, que era hace un tiempito. Sí. Y bueno, ahí hay un diálogo como una suerte de asignatura pendiente, digamos, algo así, ¿no? Y me sonó como bastante más vinculado a un terreno de la autoficción. ¿Tiene algo de eso o no? No, no diría de la autoficción así directamente, sino efectivamente es un cuento raro dentro de la genealogía de cuentos que hay. Incluso los cuentos que suceden en la ciudad o que no son directamente del pueblo, que están en la segunda parte, tienen algo que los conecta con los otros, ¿no? Pero este es completamente distinto y me parece que tiene que ver con el origen, no de la tos, sino de dónde viene el cuento, que fue un cuento que a pedido, digamos, en el sentido, Eni estaba haciendo una especie de colección de nuevos narradores y nos proponía escribir sobre tecnología. Un cuento que tuviera a la tecnología o a la virtualidad en su centro. Y yo
para mí fue un desafío porque trabajar con la tecnología así como explícitamente no es lo que hago habitualmente, más bien tiendo a evitar la tecnología, ponerla en un primer plano, a evitar eso y trabajar con... más bien la tecnología que aparece en las novelas es una tecnología analógica, anacrónica, ¿no? Una vez que publiqué Lumbre, un amigo en la presentación me dijo bienvenido al siglo XXI, porque casi todos los otros libros suceden en el siglo XX, ¿no? Y entonces este era un desafío y escribí, bueno, ¿cómo narrar la tecnología? Me parece que sigue siendo un gran desafío, ¿no? Después escribí en un ensayito en el libro Notas de Campo, hay un ensayito sobre una reflexión sobre la relación entre la escritura y la máquina, antes de que se vislumbrara la figura de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Entonces escribí eso, una relación mediada por la tecnología a partir de la distancia. No tiene nada que ver con lo autobiográfico, inventé ese personaje, imaginé una escena así en dos puntos lejanos y la tecnología en el medio, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo condicionándolo todo, porque la comunicación entre ellos se ve muy afectada por la propia tecnología. Y entonces filtré algo que no tuviera nada que ver con nada, que es Kafka, digamos, ahí. O no sé si no tiene nada que ver con nada, pero filtré... Bueno, están en Praga, él está en Praga. Está en Praga y encuentro una biografía de un médico que atendió a Kafka y ahí empecé a filtrar la narración, digamos, ¿no? La tecnología la pensé en ese cuento como un medio, pero finalmente después se vuelve una distorsión en la comunicación entre los personajes. Finalmente no me lo aceptaron el cuento, porque no, más tecnología querían. Y bueno, y yo no quise darle otra vuelta de tuerca porque me parecía que yo lo que podía contar era eso. Y lo que quise escribir fue eso. Entonces no apareció en Enie. Y apareció, mirá qué curioso, por primera vez en la revista de acá, de Acción. En Acción salió publicado. Y después aparece en el libro, en este libro. En esa segunda parte, ya que bueno, empezamos por la segunda parte, hay un cuento que se llama Ejército Enemigo. Sí. En el que, bueno, tematiza, o como trasfondo, o si querés tramás algo vinculado a los crímenes vinculados con lo económico de la última dictadura cívico-militar, ¿no? No quiero decir más que eso. Pero bueno, no solamente en ese, sino en varios cuentos de Caballo de Verano y también en tus novelas hay algo muy del orden de la literatura y la política. Y quería preguntarte un poco en esa dirección, ¿no? ¿Cómo lo trabajás? Sí, en ese cuento en especial, yo pensé en la corrupción por dentro, digamos, de la dictadura ya año 82, en medio de la guerra, en los favores que se hacen, digamos, que el poder se puede hacer a sí mismo adentro de esa estructura, y cómo todo eso empieza a corromperse de adentro también, ¿no? Y a partir de esa idea y de una situación muy concreta que seguramente muchos se van a acordar, que era... Si te tocaba la colimba, inmediatamente se desplegaba una escena de ver cómo te salvás, ¿no? Y de la cosa de ir a pagar, conoces un contacto que te va a salvar, que te va a firmar la libreta, qué sé yo. A partir de toda esa cosa, empecé a pensar el negocio que se ponía en juego ahí. Y bueno, una situación puntual con la guerra y con el deseo de un personaje de querer ir a la guerra y de ser, usado en su buena fe, digamos, si se quiere. Pero sin duda el horizonte entre lo político y lo narrativo está jugando. Creo que en cada texto se ordena de distintas maneras, ¿no? Una cosa, por ejemplo, en Glaxo, que hay un trasfondo del fusilamiento de José León Suárez y de cómo impacta eso en la narración.
Después en Lumbre o en La descomposición aparece de trasfondo la crisis del 2001. No está en un primer plano, pero sí constituye a los personajes, el contexto político. Los va modelando de alguna manera, les va permitiendo algunas cosas, los va condicionando de otra manera. Acá el que más evidencia tiene eso es el ejército enemigo, ¿no? Los otros, tal vez lo político aparece como subjetividad, ¿no? Como un deseo que está aplastado, como una disputa entre personajes por algo, digamos, ¿no? Pero no está tan evidenciada la marca histórica como en este cuento de la Guerra de Malvinas. En La Tormenta hay una mención también, muy verdad. sutil que es una pareja con un hijo que están viviendo en el pueblo de él, y me pareció brillante como la Sí, frase que es muy sutil. en La Plata estaba muy complicado, es año 78, y dice algo así como... Nada más que eso. La Esa Plata es la estaba referencia. picante, no dice Sí. picante, pero es como si dijera eso. Sí. Y se van al como una especie de exilio interno, digamos. Sí. Pero es verdad que la acción del cuento, eso es un trasfondo, el conflicto pasa por otro lado. Totalmente. Y en sí. ese sentido te quería preguntar, ¿cómo, bueno, son de 20 años? Perdón, Sí. ese, aunque sea un detalle, para mí es fundamental ese contexto, ¿no? Sí. Condiciona, de algún modo te condiciona, de algún modo permite o imposibilita, ¿no? No es un dato menor. No que es esté ese contexto, año. no es en el sentido de, no es decorativo, eso, no claro. es decoración, sino que es trama y es subjetividad, totalmente. Sí. Totalmente. Te quería preguntar si en 20 años seguramente eso ha ido cambiando, pero algunas cuestiones vinculadas más a la cocina de la escritura. Cuando te sentás a escribir, o cuando te sentaste a escribir, o por lo menos gran parte de estos cuentos, ¿sabías, lo tenías pensado? ¿Sos más de dejarte llevar mientras escribís? ¿Cómo se te ocurre un cuento? Yo creo que en cada cuento sucede algo distinto. Los primeros son cuentos previos a las novelas, eso no es menor. Los primeros cuentos yo los iba escribiendo como tanteando algo, digamos, nuevo, ¿viste? Como descubriendo a ver hasta dónde llega la mesa. Y esa necesidad de contar tenía que ver también con, en algún punto, probar a ver si podía escribir una novela, ¿no? Ver si puedo contar un cuento, después ir alargando un poquito más. Hay un cuento largo acá que es Y a los perros también, que también en un primer momento no sabía hasta dónde iba a llegar, sabía que no iba a ser un cuento corto, pero... Es como una novela condensada, Y a los perros también. Pero también una novela me parecía que le faltaba un montón para que explote, ¿no? El universo. Los primeros cuentos son eso, como un espacio de tanteo y de descubrimiento de cómo contar, de cómo escribir, ¿no? Bueno, de hecho, perdón, hay dos cuentos que son los mismos personajes. Sí. Que es Pie Sucio y Febrero, es la misma pareja con diferentes Ahí está, puntos de vista. ese es un buen ejemplo de cómo ya estaba coqueteando con la idea de crear un universo más grande, ¿no? Y de trabajar con puntos de vista, que es algo que me interesa mucho. Después otros cuentos aparecieron casi como una idea muy visualizada y los escribí en un mes, por ejemplo. Por eso es muy misterioso eso. Incluso en las novelas pasa también lo mismo. Novelas que se empecinan en salir años y otras que aparecen con una velocidad que incluso empezás a sospechar de la velocidad con la que salen, ¿no? Sale muy fácil. ¿Cómo puede ser? Y bueno, es muy, muy curioso lo que pasa. No tengo una fórmula. ¿Sos de escribir en paralelo? Si estás escribiendo una novela, ¿en paralelo escribís cuentos? ¿Estás escribiendo más allá de los de Caballo de Verano? ¿O? No. Cuando termino una novela, por ahí puedo conectar con un cuento. O si estoy como muy metido y trabado en una novela, por ahí cambiar de aire un rato, pero no es que pueda hacer a la par. Sí puedo escribir artículos y ensayitos y cosas así que me ayudan a pensar en la escritura fundamentalmente, ¿no? También la escritura de artículos o ensayos
me, me hace conectar con la escritura desde otro lugar y vuelvo después a la ficción como ya con el partido empezado, digamos, ¿no? Hay como una cosa de entrenamiento. ¿Qué estás escribiendo ahora? No puedo no preguntarte. Es una novela que me parece que hace el camino inverso. Esto es una hipótesis que tengo, todavía no está escrito todo, pero me parece que hace un camino inverso al de una música, ¿no? Empieza en Buenos Aires, hay toda una parte importante en la ciudad, explorando la ciudad. Van a ser 30 años que estoy viviendo en Buenos Aires y intenté en otras novelas y no pude, o en otros proyectos, pero ahora siento que estoy narrando Buenos Aires con la misma cercanía por ahí que con la del pueblo, ¿no? Y me gusta mucho eso que está apareciendo en el sentido del vínculo que tengo con el territorio, de explorar la ciudad de esa manera. Y bueno, y de Buenos Aires se va para otro lado el personaje y nada, pero falta un montón. Falta, pero bueno, sí, estás en plena ahí. Sí, ¿tenés rutinas de escritura? ¿Tenés rutinas, horarios? Trato, pero después Argentina. No lo entendería. Trato, sí, una novela necesita su disciplina, no se puede escribir cada tanto, vuelvo al capítulo. No, me parece que es un trabajo constante. ¿Sos de ir corrigiendo mientras estás escribiendo o la largás así, después corregís? ¿A quién se la mostrás? No, corrijo a la par, no avanzo hasta que más o menos siento que eso no está, no puedo avanzar. Siento que está desprolijo, que como que salgo mal vestido a la calle, ¿viste? El párrafo tiene que estar como más o menos cerrado para poder seguir. Después, obviamente, que uno corrige cuando ya tiene una primera versión y reacomodás, reeditás. Pero en el trabajo minucioso es casi como ir pegando cositas una al lado de la otra hasta que sentís que, bueno, sí. Pero a veces puede aparecer un párrafo así como una idea y después se trabaja sobre eso. Bueno, esperamos ansiosamente la novela, Hernán. Bueno, falta, pero me parece que es un desafío para mí también explorar este territorio nuevo. Te apropiaste de Buenos Aires. Quiero terminar de apropiarme después de esta novela. Me parece que la escritura es lindo lo que pasa, como lectores, ¿no? No sé si te pasa, seguro que sí, que a veces cuando un libro toca una zona de la ciudad, esa zona se vuelve como muy particular, ¿no? Y pasar por Plaza Italia, ahora con El Eternauta, o con lo que hizo Haroldo Conti también con Alrededor de la Jaula, o miles de lugares de la ciudad de Buenos Aires donde la escritura hizo algo con ese territorio, es muy bonito, ¿no? Y yo estoy como inventándome esa Buenos Aires que, bueno, llevo 30 años ya, me siento parte. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a vos, Marina, un placer. Acá con Hernán Roncino, en la planta baja del Centro Cultural de la Cooperación, en la librería Badaraco. Muchísimas gracias.